Gracias, Loida. Es un privilegio volver a casa y ver también rostros nuevos, muchos rostros nuevos, donde veo que la obra del Señor se extiende aquí en Colombia. También algo que se me pasó en el primero, pero realmente hablaba con Luis Miguel antes de empezar los servicios, que bautismos, y cuando me dijo que iban a haber 13 bautismos, dije, wow, eso en España era celebración nacional. Bautizar 13 personas en un mismo día, para nosotros sería una fiesta de 3 semanas seguidas. Cada vez que se bautiza una persona ya, nosotros hacemos comida. ¿Qué no hacemos para celebrar ese día? Porque realmente es una persona que ha sido quitada del enemigo, de las tinieblas, para ser puesta en la luz, ¿no? Entonces realmente es una bendición estar hoy en día de bautismos, de celebración. Y voy a compartir un poco de lo que he estado haciendo en las ciudades que he estado. He estado en España y llegué allí en el 2009 y después estuve trabajando en 2 iglesias en el 2009 y 2010 en la provincia de Madrid. Vemos esa foto donde se ve una ciudad cosmopolitan, como espectacular que es Madrid, pero si ven la foto está un poco borrosa, ¿no? Porque realmente allí hay mucha tiniebla, hay mucha oscuridad, aunque se ve la luz, pero por debajo vemos la oscuridad que hay en esta ciudad. Después de allí estuve trabajando en la provincia de Madrid también, en un pueblo que se llama Collado Villalba. Allí ya estaba con la OMS y con la Iglesia Confraternidad como misionero enviado por ustedes. Y bueno, ha sido una bendición haber estado allí. El trabajo era en los pueblos de la sierra, que son pueblos cercanos en la Sierra de Madrid, y implantar iglesias en casa en esos lugares. Estaba el trabajo bien, ya iba para Albacete, donde era otro ministerio que la OMS quería que apoyara, pero fue cuando hubo el accidente, un accidente de coche en el 2012, el 23 de octubre, y desafortunadamente o afortunadamente, pues tuve 6 meses en cama con recuperación del brazo. Fue un accidente que vi la gloria de Dios porque me dio una segunda oportunidad para servirle, ¿no? Para seguir con Él. Y también quiero agradecer sus oraciones, porque sé que ustedes estuvieron orando por mí allí en España y realmente el Señor escuchó esas oraciones. Después de eso, mientras estaba en recuperación, estuve en estos 2 pueblos, en Parla y en Pinto, y allí estuve trabajando también con un ministerio en el que estoy actualmente, que es también apoyado por la OMS, Paz y Esperanza, donde la función es también evangelizar y trabajar en casas llevando la palabra de Dios. Después de allí, pues ya llegué a la ciudad de Albacete, que fue en agosto del año pasado. Llevo 1 año allí y bueno, esperando que el Señor siga utilizándome, y agradezco una vez más por su apoyo en oración y por su apoyo económico que hace posible que pueda estar allí en España. Entonces, bueno, ahora sí vamos a meternos en el texto que vamos a estudiar hoy. Ya ustedes han venido trabajando Lucas capítulo 4 del 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Yo voy a trabajar la parte de me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esa parte del versículo voy a trabajar en el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero es ver qué significa esto de ser cautivo y cómo se relaciona con esto de darle vista a los ciegos. Entonces vamos a ir a la siguiente cuadro, donde vemos, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Ahí vemos unos versículos como Romanos 16:7, Colosenses 4:10. Voy a leer Colosenses 4:10 como para dar una idea. Dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de lo que recibiste instrucción, acerca del cual recibiste instrucción para ustedes. Recibirle bien. Vemos aquí que la palabra que habla cautivo habla de prisionero.
el significado que nos da a entender la palabra de Dios, que es prisionero. Vamos a ver de qué prisión está hablando. Y para eso vamos a leer entonces Isaías 42:7, para saber qué significa esa prisión, o de qué prisión está hablando aquí Lucas. Entonces vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Entonces el énfasis es tinieblas, asociamos libertad de los cautivos, pero ¿cautivos de qué? Cautivos de las tinieblas. Y cuando yo aquí, la palabra habla de tinieblas, no estamos hablando de una neblina pequeña que uno puede fácilmente caminar. Estamos hablando de una tiniebla que es bien profunda, que no se puede salir muy fácilmente, ¿no? Que es lo que yo he experimentado en España, ¿no? La gente está en tinieblas y una oscuridad bastante oscura, ¿no? Y aquí el ejemplo que nos da la palabra es cuando los presos los metían en las mazmorras, les ponían una venda y los metían como aquí debajo del templo, ¿no? De abajo de aquí del púlpito. No se ve nada, a oscuras, y las personas, por más que se quitaran la venda, tampoco veían la luz, ¿no? Entonces, yo lo asocio también, como decía en el primer servicio, si ustedes han jugado a la gallina ciega. ¿Alguna vez han jugado a ese juego? Yo creo que todos han jugado, ¿cierto? De niño o de más grande, y uno le ponían una venda y le ponían a dar vueltas y a coger la persona. Pero haga de cuenta que ahora usted está haciendo eso, pero lo está haciendo en un bosque, a oscuras y dentro de una cueva, que por más que usted se quite la venda, no va a ver nada, y más a las 2 de la mañana, mucho menos. Entonces, está hablando Lucas y está citando este pasaje del Antiguo Testamento de que el Señor ha venido, el Espíritu del Señor está sobre él para dar libertad a esas tinieblas, a esas personas que están en lo más profundo, que no pueden, a pesar de que se quiten una venda, siguen en oscuridad. Y es un proceso que va poco a poco hasta que pueden ver la luz, pero no es fácil. Y es lo que yo he podido experimentar en España. Y quiero comentar el testimonio de una joven que he conocido allí cuando estaba en mi época en Madrid. Y era una joven que había estado en una pandilla de los Latin Kids. Allá también hay pandillas entre inmigrantes donde las personas están haciendo cosas malas como robar, como vender droga. Bueno, estas pandillas están bien organizadas en España y en Europa. Y los inmigrantes, ella fue novia de uno de estos muchachos y tenía un trasfondo muy pesado, ¿no? Tenía tatuajes, bueno, todas estas cosas que se manejan en las pandillas. Cuando llegué a la casa a predicar la palabra allí en Madrid, esta joven pues obviamente fue repelente. Su madre, sus hermanas estuvieron más atentas a la palabra, pero en ella había algo que le impedía ver la luz. Estaba realmente oscura, ¿no? Ahora tenía otra relación y estaba con un joven que robaba apartamentos allí en Madrid. Y era a gran escala, no solamente era entrar a un apartamento, sino tenía ya una organización para robar apartamentos. Y esta mujer pues convivía con él a tiempo, esta joven de 20 años convivía con él, y por más que orábamos con la mamá, por más que orábamos con los hermanos, ella no salía de esa oscuridad. Es bien profunda esa oscuridad, ¿no? Esas tinieblas que esta mujer tenía. Seguimos orando, pero ella decidió irse mejor y se fue a Italia con este joven. Se fueron a vivir a Italia y bueno, lo que tenía que pasar, el hombre lo cogieron por allí más allá en Europa y lo deportaron a Colombia. Y ella quedó allí sola, vino otra vez. Y yo dije, bueno, ya aprendiste la lección. Cuando vimos que estaba muy demacrada, había perdido mucho peso, su cuerpo había sido marcado por los golpes de este joven. Y orábamos y decíamos, ¿qué más necesitas para creer en el Señor? Para que veas la luz, para que rompas esa oscuridad, esa cadena que tienes desde antes de no querer buscar el bien, de no buscar las cosas buenas. Y realmente ese día hasta estuvimos llorando cuando yo la vi, porque fue
algo, pues nunca he visto una mujer tan maltratada. Y bueno, seguí ahí, salí, y bueno, me tocó irme ya para Villalba, para el pueblo Collado Villalba, y mantenía contacto con ellos. Ellos empezaron a congregarse en una iglesia que les habíamos recomendado, y después, ahorita en mi paso por Madrid, antes de venirme a Colombia, fui a visitar a la familia, a esta señora y pregunté por ella, cómo estaba ella, y me dijeron, no, ella, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, ella conoció un chico en la iglesia, chico sano, un chico de la iglesia, un chico que llevaba su tiempo en el Señor, se casó con él y ahora está viviendo en Nueva York, está trabajando en un restaurante y pude hablar con ella. La mamá me dijo, mira quién llegó, llamó a ella a Nueva York y cuando pude hablar con ella me dijo, Dios te bendiga, Ramiro, gracias por haber llevado la palabra. Le dije, no me des gracias a mí, dale gracias a Dios y al Espíritu Santo que rompieron esa oscuridad que tú tenías, que por más que veía ella las muestras del Señor, ella quería seguir por el mal camino. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios por lo que ha hecho en esta joven que sigue creciendo y sigue buscando en el Señor. Realmente es donde uno ve el obrar de Dios. Yo a esta niña pensé que le iban a matar allí en Italia, lo que le suponía era una vida, pues imagínese, vivir con un ladrón y vivir en unas condiciones tremendas, pero Dios la sacó y la liberó para la gloria de Dios. En base a esto voy a darles a ustedes como algo que he analizado como las causas de esa ceguera espiritual que me he visto enfrentado en España. Entonces voy a pedirle a la niña que causas de la ceguera espiritual. Y una de las principales causas es la esclavitud del pecado, ¿no? Y cuando quiero decir esclavitud del pecado, quiero referirme a lo que dice en Efesios 2, que dice así: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Las personas que viven satisfaciendo las pasiones de su carne, que viven satisfaciendo las pasiones de su mente, como dice aquí, son hijos de la ira de Dios, ¿no? Y las personas que vienen ahí cuesta. Cuando uno llega a ese tipo de personas, que en España hay muchas personas que están acostumbrados a vivir como ellos quieren, a vivir de acuerdo a las pasiones de la carne, a dejarse llevar por todo impulso, por todo lo que se diga a nivel del mundo, están esclavas del pecado. Y cuesta, hay una ceguera espiritual que por más que tú trabajes y trabajes, como que vuelven y recaen y no salen de esa conducta, de esa vida. Pero gracias a Dios que he visto cómo el Señor obra. Hay muchos que de pronto no han seguido, pero hay otros que sí han seguido. Otra razón es la religiosidad. Cuando hablo de religiosidad, voy a poner este ejemplo en Juan, que es muy clara cuando Jesús sana a un ciego. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué era lo que estaban interesados los fariseos cuando vieron que este ciego había sido sanado? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 9 y voy a leer unos apartes de ahí, ¿no? Dice ahí versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿No? Empezamos viendo que hasta los mismos discípulos ya estaban juzgando este hombre ciego por algún pecado, ¿no? No estaba viendo la misericordia de Dios, lo que estaba haciendo Jesús. Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Después, esta persona, los mismos ciudadanos le preguntan: no, este no es imposible que este hombre sea el que estaba sentado ahí siempre en la puerta de la plaza, ciego de nacimiento. La misma gente era incrédula. Y los fariseos, que son los religiosos, ¿qué decían? Versículo 13:
Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Pero por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y empezó a haber discusión entre ellos, ¿no? Los fariseos estaban preocupados o no creían el milagro del Señor, no podían ver la gloria de Dios porque había sido en día de reposo. La religiosidad estaba por encima del milagro que estaba haciendo el Señor, ¿no? Y allí en España hay mucha religiosidad. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, cuando tú vas con la palabra de Dios, la gente te dice: yo no quiero volver al pasado, no quiero volver a la época de retroceso que tuvo el país, eso es malo. Y unos niños de 20 años te dicen: mi papá me ha enseñado que todo lo que sea de Dios es malo, me va a dañar mi vida, porque ellos vienen de la dictadura que hubieron mucho tiempo en este país. Luego tienen una atadura ahí, de que todo lo religioso, todo lo que relacionan a Dios con religión. Toda persona que se acerca con la palabra dice: usted es un religioso. Pero nosotros estamos hablando de amor, de relación, pero cuesta porque es una ceguera espiritual que hay allí en España, ¿no? Y así pasó. Después ellos buscaron al Padre, los fariseos, para querer decir que realmente no era un milagro, sino que no era verdad lo que había hecho, hasta que Jesús les dice, ¿no? Versículo 39, y Jesús le dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que vean, se vuelvan ciegos, ¿no? Entonces Jesús da esa contundente oración, ¿no? Yo he venido para los que no ven, los que están en tinieblas, los que están metidos en lo profundo de esa tiniebla, puedan ver. Pero los que son religiosos y no quieren ver, pues van a quedar ciegos. Entonces, una fuerte palabra del Señor, ¿no? Y sin embargo, ahí después vemos que el ciego se entrega al Señor y sigue su caminar, ¿no? Pero vemos cómo esa religiosidad nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ver lo que está haciendo Dios, los milagros que está haciendo el Señor. Pero a veces nosotros mismos, porque aún nosotros los cristianos somos religiosos, y nos convertimos en personas que estamos puntuales en la iglesia, estamos haciendo cosas aquí siempre en la iglesia, pero nuestra vida sigue en tinieblas, partes de nuestra vida sigue a oscuras, y es ahí donde no podemos experimentar la gloria y la bendición de Dios. En la primera parte de Juan, cuando estamos mirando Lucas, cuando estamos en Lucas, el Señor Jesús, después de leer el párrafo, ¿sí?, habla de dos ejemplos, donde les dice a los fariseos, ¿no? Les dice: ustedes que no quieren creer que yo soy el que en mí se cumple, el que ha venido a proclamar esa libertad, en mí es que se cumple esa profecía de Isaías, el Señor, y da dos ejemplos, ¿no? Cuando en la época del Antiguo Testamento, ¿sí?, Elías es llevado donde la viuda de Sarepta, y él le dice: ustedes no creían en el Señor, no confiaban en el Señor, y el Señor prefirió bendecir a una viuda de un pueblo diferente. El Señor, los que no quieren ver, el Señor va a seguir bendiciendo a los que ven, sea de su pueblo o no sea de su pueblo. Entonces vemos cómo esa ceguera es uno de los agravantes para no poder experimentar esa libertad que el Señor quiere. Y otro que he visto es haber estado en sectas, ejemplo, la Nueva Era, y en prácticas ocultistas. Es también muy fuerte el que ha estado practicando todo este tipo de cosas ocultas que ahora es todo normal y que es publicitado por la televisión. Cuando tú llegas con la palabra, llegas con el Evangelio, cuesta quitar esa ceguera, pero no es imposible. Sigue, por favor. Otra causa de la ceguera espiritual son las filosofías de este mundo, ¿sí? Podemos ver que las personas, el adquirir dinero, piensan y creen y confían que el adquirir dinero y cosas te traerán la felicidad. ¡Qué engaño! Y España está viviendo ahora el desencanto de eso.
Ustedes han visto por los noticieros la crisis que hay en España. La gente se endeudó, que compró piso, compró coches, no uno, dos, tres, cuatro coches, pensando que el trabajo iba a durar y que todo iba bien. Pero vino la crisis y ahora están endeudados. Y en España no es como aquí. En España el banco te remata el piso y tú sigues con la deuda. Te quita el piso, tienes que irte y sigues con la deuda. Y hay muchas familias que hoy en día están totalmente luchando para sobrevivir. Ya podemos ver españoles yendo a Cáritas, yendo a pedir comida a los hogares, yendo a donde antes jamás pensaron que iban a ir. Pero esa creencia que tenemos y que creemos a veces cuando no conocemos del Señor, y es una ceguera que nos cuesta lo que está en nuestra mente, nuestra cosmovisión. La lujuria sexual me dará satisfacción duradera. Si nosotros creemos eso, que es lo que este país está muy asexuado, hay todo tipo de prácticas, todo tipo de manifestaciones de lujuria sexual que es aprobada y que la gente lo ve. Una vez entré a una librería cristiana y estaba trabajando con una mujer que estaba en el lesbianismo, y yo fui a preguntar por un libro, una librería, para ayudar a ver qué podía hacer. Y el hombre me dijo: tenga cuidado con eso. Ojo con decir esto en voz alta, porque aquí donde tú digas que estás en contra de eso o que tú quieres sacar a alguien de esa situación, te pueden meter a la cárcel, porque es algo aprobado aquí por el país. Entonces las situaciones fuertes son cegueras, son oscuridades, son tinieblas que uno tiene que enfrentarse en este lugar. También no habrá consecuencias para mi pecado en la tierra. La gente piensa que puede hacer lo que quiere, puede vivir como quiere, pecar, y piensa que nunca le va a pasar eso factura, pero eso es mentira. Los versículos que ustedes tienen ahí no los voy a leer, pero está hablando todo lo contrario que dice la palabra de Dios. Si usted quiere vivir así, quiere vivir como vivía el hijo pródigo, le va a pasar factura. Tarde o temprano va a haber algo que lo haga usted caer, o caer en una adicción, o caer en algo. Pero va a haber consecuencias del pecado en la tierra. Andar en malas compañías y no corromperme. Las personas piensan que yo me pongo amigo de fulano, sobre todo los jóvenes, ando con malas compañías y no me va a pasar nada. Allí se habla de los botellones. Los botellones son, como decir, en Unicentro por las redes sociales, vamos a hacer botellón. Botellón es que todos los jóvenes van para allá, compran su licor, compran su gaseosa para mezclar con el licor y beben hasta donde quieran. ¿Sí? Y el gobierno tiene que dejar permitido eso. Y la gente empieza así, y muchas personas, muchos inmigrantes han empezado con malas compañías, hoy en día están metidos en cosas más fuertes, como hablé en el caso de esta chica que compartí, ¿no? Empezó con pandillas y poco a poco se fue degradando su vida, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que tener claras, que todo eso es lo que nos dice el mundo, pero no es todo lo contrario, es lo que dice el Señor. Y otro que es de las cosas más fuertes que veo allá es el orgullo del ser humano. ¿Sí? Las personas hablan de: no necesito de Dios ni la ayuda del otro, puedo yo solo. Son de las cosas que más he visto yo, cómo las personas no quieren saber nada de Dios. Dicen: no necesito nada, no necesito de su Dios que habla de amor, de nada de eso, porque yo solo puedo vivir. ¿O acaso Él me da el trabajo? ¿O acaso Él me da la vivienda? ¿O acaso me da la comida? Pero está bien arraigado esa ceguera espiritual de que todo lo puedo. Pero ahora con la crisis estamos rogando a Dios para que más españoles empiecen a doblar esa barrera, porque ahora se están viendo que nosotros le podríamos decir: bueno, ¿no es que usted lo puede solo? ¿No es que usted puede hacer todo? ¿Sí? Pero es cuando está en necesidad, cuando el corazón es tocado, y ahí estamos que estar atentos para llevar la palabra de Dios, porque es fuerte, realmente les comparto, es fuerte la opresión, las tinieblas que se vive en este lugar. Pero gracias a Dios que el que hace el trabajo es el Espíritu Santo, y Él es el que convence a estas personas que necesitan de Dios. Y
el anterior, perdón. Vamos a leer ahora esta parte de para poner en libertad a los oprimidos. Todo va en cadena, ¿no? Cautivos, prisioneros, ¿de qué? De las tinieblas, ¿no? De los que están ciegos. Y eso produce una opresión en la persona que está en esa situación, que está en tinieblas, que está oprimida, que no puede salir no puede ver, ¿no? Imagínense ustedes cuando están en un cuarto y que no pueden ver, como cuando hacen, cuando ve uno la Segunda Guerra Mundial o estas películas donde las personas para sacar información lo meten en calabozos y empiezan a dejarlo ahí hasta que la persona se empieza a volver loca y a desesperarse. Así es la opresión. Las personas que están en tinieblas no es que viven felices, no saben qué hacer. Y ahí quiero compartir el testimonio también de una señora que conocí en un pueblo de Madrid. Y esta señora, cuando llegué a su casa, pues veía que trabajaba mucho, trabajaba en un restaurante y allí trabajaba en un restaurante. Yo decía, pero ¿por qué trabajas tanto? Por la mañana, por la noche, llegaba a las 3 de la mañana, se levantaba, decía, es que me toca sostener toda mi casa. Entonces estaba viviendo con el papá de una de sus hijas que nunca se casaron, era un hombre que no generaba buena influencia, tomaba licor, también consumía droga y ella lo estaba manteniendo a él. Estaba la mamá, estaba un hermano que tenía problemas de alcohol y fuera de esos 2 hijos. Entonces cuando tú llegas a una casa de esas dices, uy, ¿esto cómo lo arregla? ¿Ahí qué puedo hacer yo, no? Pero llevábamos la palabra de Dios porque la clave era ella. Se veía que estaba siendo abusada en su trabajo, por la familia, por este señor que no hacía nada, simplemente deme la comida, deme esto, y esta mujer a raíz de eso se enfermó. Se puso obesa, pero obesa que ya los médicos le dijeron, si tú sigues engordando, tus rodillas ya no aguantan más. Y fuera de eso, trabajar en un restaurante de pie todas esas horas, ya no aguantaba más. Y fue cuando un día yo me di cuenta que estaba muy cargada, estaba oprimida, de estas personas que ya no podían ni mirar hacia arriba, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar aparte? Hablamos aparte y no aguantó más, se puso a llorar. Lloró y lloró y lloró, y yo esperé hasta que parara. Dije, ¿cuál es tu angustia? Me dice, hermano Ramiro, a mí me dicen allí, hermano Ramiro, lo que pasa es que ya he llegado hasta pensar en quitarme la vida. Ya la opresión es tal que ya he pensado en que esto yo no puedo más con esta carga, con esta opresión, con este abuso, pero ella tampoco podía quedar libre de eso, tenía temor, mucho temor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dicen, tú tienes que confiar en el Señor, entregar tu vida al Señor y Él pondrá en orden tu vida. Y ahí trabajamos fuerte, trabajamos un proceso yo diría más de liberación, pero liberación de que ella pudiera reconocer, confesar lo que había hecho antes de esta situación, cuando se entregó al Señor, y nos dimos cuenta que había una tendencia de abuso. Había sido abusada por sus padres, por primos. Bueno, realmente era una señora que tenía una cadena y tenía una atadura de esas que uno dice, tremendo, ¿sí? Y bueno, seguimos orando, seguimos actuando. Yo salí ahora para Albacete, ella se quedó ahí y siguieron algunos hermanos visitando. Y bueno, la gloria para Dios, que cuando vengo ahora de Madrid, visito Madrid, y voy a su casa, se cambió de lugar. El Señor le dio la fortaleza, la decisión de decir, voy ahora a irme a un piso de 2 alcobas, solo caben mis hijos y yo y la mamá y no más. Los demás tienen que trabajar y buscarse la vida. Y ella, efectivamente, el otro señor se quedó en un pueblo, ella se mandó a operar, allá la Seguridad Social operó la obesidad, le pusieron un bypass, ya ha bajado 12 kilos, sigue todavía con muchos kilos más por bajar, pero ya su rodilla no le duele, que era lo importante, pero lo más importante es que ella ahora tiene un grupo de oración en su casa, donde está invitando a su familia y les ha dicho claramente, yo creo que el Señor me ha hecho libre de esa atadura que yo he tenido, yo quiero compartirles, y está empezando a enseñar a su familia, porque la familia siempre que se reunía cogía esa casa de fiesta, a tomar licor, como ella no decía nada, pero digo, ahora todo el que quiera visitarme
Todo el que quiera ir a mi hogar va, pero no se permite cero licor, nada de licor. Nadie va a poder aquí tomar. Si quieren, hablamos, tomamos onces, comemos, pero nada. Yo le di la gloria a Dios por lo que estaba viendo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, cómo el Señor la quitó esa cadena, quitó esa opresión que ella tenía y pudo ser libre. Ahora sí es, entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es el llamado de nosotros? ¿Sí? Porque eso que yo estoy haciendo lo puede hacer toda persona que tenga el Espíritu Santo en su corazón. No es solo para misioneros, no es solo para pastores. El que se considere discípulo de Jesucristo tiene que cumplir la gran comisión, siendo instrumentos para proclamar la libertad de los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros somos los instrumentos que el Señor tiene. Y yo estoy en España, ustedes están en Bogotá, pero yo sé que hay mucho vecino, mucho amigo, muchas amigas en el colegio, en la universidad, gente que está oprimida, que está atada, sea por alcohol, droga o por su propia vida, y muchos jóvenes que se quieren suicidar, muchas personas que ante la crisis también se suicidan. ¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos ser esa luz, podemos ser esos instrumentos, pero recordemos que nosotros no hacemos la obra, y para mí eso ha sido el descanso. Porque la opresión es fuerte, vivir allí y ver las ataduras y ver cómo la gente se pierde y está en tinieblas, pero yo digo, Señor, el Espíritu Santo es el que obra. Entonces por eso coloqué, recordando que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, no somos nosotros. A esta mujer el Espíritu Santo fue el que le hizo, basta ya, confía en mí, que yo puedo ayudarte y sacar tu familia adelante. El que da vida, ¿no? Él es el que vivifica, porque uno ve gente que está casi muerta en vida, trabaja, puede estudiar, pero está muerta. Sabemos que espiritualmente no está con el Señor, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el que vivifica, el que da vida, el que guía a toda verdad. Hay mucha enseñanza errónea, mucha doctrina falsa. El Espíritu Santo es el que guía a toda verdad, es el que enseña y hace recordar todas las cosas. ¿Sí? Es el que le dice a la persona y el que le deja en la mente ese pasaje, ese versículo, ese testimonio de conversión. Es el Espíritu Santo. Ayuda en la debilidad e intercede por nosotros. Yo he experimentado eso en mi vida. Hay veces que me he sentido débil durante el accidente, después en la recuperación. El Espíritu Santo me fortaleció nuevamente y seguimos en la obra. Vamos para adelante, porque es en las fuerzas de Él, no es en mis fuerzas. Es en las fuerzas del Espíritu Santo. Y algo que se nos olvida, que yo por eso lo coloqué en mayúsculas, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Termina el versículo, no de cobardía. El Espíritu Santo que tenemos nosotros, el mismo que tenía el Señor Jesús para enfrentarse a esa religiosidad, es el que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese Espíritu Santo es de poder, no es de cobardía. Nosotros confiemos en el Espíritu Santo, podemos ir a llevar esa palabra de salvación, esa palabra para que la gente sea libre, que confíen que en Jesucristo sí se puede ser libre de ceguera espiritual, de esclavitud del pecado, de opresión. ¿Sí? Y algo muy importante, cuando el Espíritu Santo está, hay libertad. Es muy importante. Cuando el Espíritu Santo entra en la persona, hay libertad. Vamos a orar para terminar. Padre amado, yo quiero darte gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, aquí en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por los bautismos de hoy. Gracias porque estas personas fueron libertadas por ti, por tu Espíritu Santo, para seguirte y para dar el paso del bautismo. Padre amado, yo quiero pedir también, si aquí, en este lugar, hay una persona que se siente esclava del pecado, que por más que ha querido seguir al Señor, que ha querido venir a la iglesia, sigue pecando, sigue un estilo de vida que sabe que no es el que Dios quiere. Si hay una persona así, que se siente esclava, que se siente ciega, que se siente oprimida por cualquier razón, yo quiero que ahí donde está, usted ore conmigo y repita esta oración. Padre amado, quiero pedirte perdón por lo que he hecho, por esos pecados, Señor. No puedo salir de esta opresión, salir de esta esclavitud,
Pero creo, Señor, en lo que dice tu palabra, que tú me harás libres, que solo tu Espíritu Santo es el que me libera. Padre, me entrego a ti para que tú me liberes de esta opresión, de esta esclavitud, y saca de mí todo mal, todo espíritu que el enemigo haya puesto en mi vida, por el cual no puedo ver el amor tuyo. Todo esto, Señor, te lo pido confiando en ti, Señor, porque sé que sin ti nada puedo hacer. Y esto lo pido en el nombre de tu Jesucristo. Amén. También quiero orar por que nosotros, todos los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos llene, como llenó al Señor Jesús, como llenó a Pablo, como llena a las personas que llevan el Evangelio a estos sitios de tinieblas, oscuros y profundos. Y quiero pedirte, Señor, que tú seas derramando tu Espíritu sobre esta iglesia, sobre cada miembro de las personas que están aquí. Que tu Espíritu Santo sea tocando fuertemente y dando convicción de que sí puedo llevar la palabra, que no es en mis fuerzas, tú eres el que hace la obra, yo simplemente soy instrumento para que tú lleves libertad a esa persona cautiva del pecado. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Jesucristo. Amén.